ahora es turno de platicar con nuestro urólogo de cabecera, el doctor Juan Antonio Ramírez. Antes que nada, buenos días, doctor. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Hace tiempo que no platicábamos y ahora Ya. viene con un tema un poco doloroso. Me dice, si te explico exactamente qué es, Te va a doler. te va a doler nada más de escuchar la explicación. Estamos hablando de una de las emergencias urológicas. Ya nos había hablado de otra. Retención urinaria. De la retención urinaria. Y ahora, bueno, es muy importante que ponga atención, señor, inclusive señora, porque esto es algo que nos dice el doctor, pasa mucho en jovencitos. Así es. Entonces, si en casa llega a suceder algo así, hay que saber qué hacer. En primera instancia, yo anotaría el teléfono del doctor para tenerlo como emergencia. Va a estar apareciendo en su pantalla, porque una torsión testicular, por lo que me dice el doctor, es algo que debe atenderse como emergencia. Así es. Sí, dentro del ciclo de urgencias urológicas que iniciamos en la ocasión anterior, hoy toca hablar de una urgencia que se da generalmente en pacientes pediátricos o en jóvenes y que se denomina torsión testicular. Como su nombre lo dice, es un giro, es un proceso en el que el testículo gira sobre su propio eje, de tal suerte que puede dar una, dos o más vueltas sobre su propio eje, ¿no? Ok. No, nada más es una, puede ser más de Puede ser una. varias, ¿no? ¿Por qué Ok. está esta condición? Bueno, en muchas de ellas está muy relacionada a un trastorno congénito en el cual hay una deficiencia de un ligamento que hace que el testículo quede sobre su bolsita, ¿no? Entonces, todos sabemos, los varones sabemos que, bueno, alrededor del testículo hay un músculo que se llama cremaster, que es el que nos protege a los varones si hace frío, si hace miedo, en cualquier condición que hace que se retraiga el testículo. Es un movimiento normal. Pero si ese movimiento es muy sostenido o es abrupto, entonces el músculo se contrae y puede generar un giro del testículo bajo ciertas condiciones. Puede generarse, por ejemplo, con un traumatismo. Y uno de los muy interesantes momentos donde sucede es en el sueño, en los pacientes pediátricos. Porque si tú recuerdas, hay una etapa del sueño en la que ahí tienen muchos movimientos incoordinados, ¿sí? Muchos movimientos en los que muchos músculos del cuerpo se están contrayendo. Pues puede suceder lo mismo con el músculo del testículo, y durante la etapa del sueño gira el testículo. De hecho, eso hace que el niño se despierte. Es algo simplemente que sucede, puede suceder, Así es. No hay nada que lo condicione. Se asocia a malformaciones, es decir, no es una condición que a todos los varones les va a suceder, Claro. pero se asocia a que hay deficiencia de ciertos ligamentos Okay. y asociado a una contracción del músculo, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? A lo mejor el jovencito no sabe ni exactamente qué está sucediendo, simplemente dolor. Me imagino que se manifiesta algún tipo de dolor, ¿no? Digo, fuera del dolor, ¿cómo pudiera darse cuenta? Y más que el jovencito, a lo mejor papá o mamá en casa, para saber exactamente que es una emergencia y qué hacer, porque aquí el tiempo apremia, ¿no? Así es, aquí el tiempo apremia y ahorita platicamos. Bueno, hay básicamente dos etapas o dos grupos de pacientes que tienen esto. Los pacientes pediátricos, los menos de 2 años de edad, que generalmente pues el niño está dormido, se despierta con dolor, la mamá ante la incógnita de qué sucede, después va viendo cómo en la zona escrotal, desde donde está el testículo, empieza a hincharse, ¿no? Y se pone rojito. Entonces, generalmente lo que hace la mamá, pues, o le pone una cremita, o le da un tempra, o le pone hielito, o cosas de ese tipo, ¿no? El otro grupo son los varones menos de 25 años de edad, jóvenes, que también después de hacer un esfuerzo físico, algún traumatismo, o inclusive, insisto, también en etapa de sueño, pues súbitamente empiezan a tener dolor y aumento de volumen de la región. Entonces, lo básico es dolor y aumento de volumen. Y que se está hinchando por el giro, ¿no? Esto es obvio. Porque se genera inflamación. Okay. Aquí el término de darle la connotación de urgencia es porque deja de haber circulación hacia el testículo. Y la urgencia real es que las células del testículo son viables hasta 6 horas. Es decir, esto es lo que lo convierte en una urgencia urológica. Tiene un especialista que actuar antes de 6 horas para poder asegurar que pueda vivir el testículo. Después de 6 horas empiezan a morirse las células. La explicación de qué es una torsión testicular ha hecho que esta mañana me duele un poco nada más de pensarlo. No quiero ni preguntarle cuál es el remedio aquí, pero tiene que actuar rápido. Sí, tiene que actuar muy rápido, se tiene que pensar sobre todo en el diagnóstico, y bueno, mucho esto va a girar a que la mamá o los papás del joven pues lleven al joven no se conformen con pensar que es algo, una inflamación pasajera, tener la opinión de un médico,
Y el médico, si en este caso no es especialista, pues también tener la astucia de pensar en esta situación para canalizarlo con un urólogo, porque este es un procedimiento 100% urológico en el que el tiempo es muy importante. La gran mayoría, desafortunadamente, de los pacientes, ya te imaginas, Alejandro, Claro. la gran mayoría llegan mucho más después de 6 horas y todos, por tanto, son quirúrgicos. Es decir, nosotros tenemos que hacer una exploración del testículo tratando de ver si podemos salvar a ese órgano, si no, de lo contrario, lo que se tiene que hacer es quitar el órgano. Es decir, claro, removerlo. perder, estuvo más de 6 horas sin recibir flujo sanguíneo. Eso es importante. Por eso es definitivamente una urgencia urológica. Están apareciendo los teléfonos en su pantalla. Créame, vale mucho la pena, no nada más señor, también señora, tener este número en casa. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe en qué momento van a tener una necesidad de este tipo o de cualquier otra que ya nos han mencionado, o simplemente una revisión de ir con el experto, no nada más a veces como dice, con el médico general. Hay ciertas cosas que hay que verlo en este caso con que hay los que urólogos, canalizarlo ¿no? al especialista, sí, Es muy, muy importante. Doctor, un tema doloroso, pero ¿qué tan común es? ¿Usted qué tanto lo ve en la práctica? Afortunadamente no es una patología, no es una condición común, vamos a poder decir, por así decirlo. Sin embargo, lo infrecuente lo hace muy urgente. Claro, también. El no saber. Así es. El no saber que es una emergencia y que en ese momento pierden, hay que hablar. La verdad, la gran mayoría se pierden muchos testículos en muchos jóvenes. Cuando pudo haberse prevenido, ¿no? Salvado. La pérdida se pudo haber salvado, exactamente. Doctor, pues muchas gracias por su información. Vamos a seguir viendo emergencias urológicas en un ciclo a lo largo de las siguientes semanas. De las siguientes semanas, así es. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy Al amable. contrario a ti, como Pausa y siempre. continuamos con más.